Vamos 47. Eh, ¿Podríamos empezar a dar la bienvenida nomás entonces? Sí, Yo creo que ya de hola. a poco van a empezar a Sí, agregarse. Ya. Ya, perfecto. Bienvenidos a la tercera charla organizada por la filial UFRO ANEIL 2020. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Carmen Ili, que es doctora en ciencias, mención biología celular y molecular. Aplicada entre sus áreas de especialidad se destacan los estudios moleculares de cáncer, el virus del papiloma humano y microbiología. En su trayectoria ha publicado más de 17 artículos científicos, principalmente en revistas internacionales. Además, cuenta con 39 presentaciones a congresos nacionales e internacionales. Ha participado y dirigido proyectos destacando Fondesit, DIUFRO, Fondex y Corfo. El día de hoy queremos darle las gracias a la profesora Carmen por estar con nosotros en esta nueva modalidad de trabajo que hemos adquirido como asociación y esperamos que la charla del día de hoy sea muy grata para todos ustedes. bueno, muchas gracias, Carolina. Yo quería agregar a tu presentación que soy tecnólogo médico, ya que es sumamente importante en el momento del diagnóstico del coronavirus, ¿ya? También contarles a todos quienes nos están viendo que la Universidad de la Frontera acudió al llamado, por decirlo de alguna forma, que realizó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿ya? Para poder realizar la mayor cantidad de diagnósticos posibles en nuestro país en relación al coronavirus, ¿ya? Así que yo estoy trabajando activamente en esto actualmente en la universidad. De hecho, acabo de salir del laboratorio. Hoy día recibimos 400 muestras de Santiago, ¿ya? O sea, ya la Araucanía estamos disminuyendo el número de casos y de pacientes, y estamos también apoyando a Santiago ahora, sobre todo los sectores más pobres y que tienen más problemas para poder realizar el diagnóstico, ¿ya? Así que en base a eso, quiero hacer la presentación del día de hoy. Entonces, déjenme ver aquí cómo hago para compartir pantalla. Aquí. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Voy a colocar la pantalla completa. Ahí sí. Ya. Entonces, yo les voy a hablar un poco de lo que podemos hacer hasta el día de hoy en cuanto a relación de diagnóstico molecular de el SARS-CoV-2 o el virus del síndrome respiratorio agudo, coronavirus 2. Con respecto a lo que hay hasta el momento, porque como es un virus nuevo, entonces los kits para poder identificarlo tuvieron que salir muy rápidamente, ¿ya? O sea, esto ha ido evolucionando lentamente a través de los meses desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, ¿ya? Esta imagen es una impresión de pantalla de un video que está en YouTube, que es, no sé si lo ubicaban o no, pero si no lo ubicaban, les doy el dato que en YouTube hay un video que es de la pandemia en vivo, ¿ya? Entonces nos muestra distintos gráficos, va rotando esto y va agregando, actualizando a cada momento los datos tanto de casos nuevos, muertes y recuperados de todos los países. ¿Ya? Esto es en relación a la información que tiene la OMS, pero principalmente a la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, quienes han estado recabando esta información. Entonces, hasta el día de ayer, en la tarde, como a esta misma hora, yo tomé esta impresión
de la pandemia, y hasta ese momento llevábamos 7.360.000 casos aproximadamente, y 416.000 muertes, ¿ya? El país con más casos es Estados Unidos, seguido de Brasil, y después por Rusia, y nosotros también, lamentablemente, estamos dentro de este grupo de los países que está con más casos, que está el Reino Unido, India, España, Italia, Perú, Alemania, Irán, Turquía, Francia y nosotros. Ahora, acá hay un punto que es bastante fundamental, y es que nosotros tenemos aquí en Chile, hasta el día de ayer teníamos 148.000 casos, con muertes aproximadamente. Esto no, lo que estamos viendo acá no tiene relación con lo que vemos en otros países, por ejemplo, lo que vemos en Francia. En Francia tienen, que está adelante de Chile, tienen 150.000 casos y 29.000 muertos, ¿ya? Y esto es porque cuando empezó la pandemia no le tomaron tanto el peso, entonces, ni tanta toma de muestras para evaluar realmente cuántos casos había. Entonces, para ello, la tasa de mortalidad es bastante alta, es casi el 20%, ¿ya? En cambio, para nosotros es bastante baja. Yo considero, esto es un parecer completamente mío, lo más probable es que aquí en Chile hayan muertos que no se han informado correctamente, pero que esa cifra tampoco es que se vaya a aumentar tanto, ¿ya? O sea, lo más serán unas 1.000 personas tal vez que no se hayan registrado como fallecidos por coronavirus, pero nosotros, nuestra tasa de mortalidad es bastante baja, y los casos son muchos porque se han realizado todos los esfuerzos posibles para poder realizar la mayor cantidad de test posible, ¿ya? Aún así estamos cortos en estos momentos, porque la mayor concentración de casos en la actualidad está en Santiago, y en Santiago es demasiada gente. Es mucha gente, es una metrópoli que es demasiado grande y que tiene sectores que son muy pobres. Entonces, a pesar de que tenemos una buena capacidad diagnóstica, en Santiago están bastante atrasados en la actualidad, y están derivando hacia regiones, como les contaba inicialmente, sus exámenes, y por ello nosotros acá en la Universidad de la Frontera, por lo menos en el laboratorio que está en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional, nosotros la semana pasada recibimos 600 muestras de Santiago, y esta semana, justamente hoy, llegaron 400 muestras, ¿ya? Entonces, de sectores principalmente el Hospital Félix Bulnes, por ejemplo, y de sectores como de los alrededores de Santiago. Ahora, para poder realizar el diagnóstico molecular del coronavirus, del SARS-CoV-2, tenemos que conocerlo, ¿ya? ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuál es su genoma? Entonces, el coronavirus pertenece a una familia de estos virus que tienen esta forma como de corona, ¿ya? Son muchos virus que son dentro de la familia, y dentro de este género específico, que son de los virus que producen síndrome respiratorio agudo, hay dos, que es el virus SARS, que originalmente hubo una pandemia en el año 2003, pero que fue más limitada hacia Asia, propiamente tal, mientras que el SARS-CoV-2 lamentablemente está a nivel mundial, ¿ya? Es de mucho más fácil propagación. Y la otra característica que tiene el virus SARS, el primero, entonces, ¿qué pasa? Que los virus que tienen muy alta tasa de mortalidad no duran tanto porque, valga la redundancia, matan a su huésped, ¿ya? O sea, no viven ellos porque su letalidad es tan alta que finalmente terminan matando a los huéspedes antes que los huéspedes
puedan contagiar al resto. En el caso del SARS-CoV-2 es un virus que es bastante más adaptado al ser humano, ¿ya? Por lo tanto, por eso que hay casos que son asintomáticos, casos que son leves y casos que son graves, ¿ya? Y por eso que le ha permitido diseminarse de una forma tan fácil alrededor del mundo. Ahora, este virus tiene como característica que tiene un genoma que corresponde a una cadena sencilla de RNA, ¿ya? De sentido positivo, y que esa cadena de RNA está unida con proteínas que permiten su enrollamiento, y que esas proteínas son las nucleoproteínas, o las que también se conocen como proteína M, ¿ya? También este virus tiene una cápside viral que está compuesta por proteínas, y además está compuesto por una envoltura, que la envoltura es una bicapa lipídica que entre comillas, roba a la célula hospedera cuando sale de la célula, y cuando está multiplicándose dentro de la célula produce proteínas que migran hacia la membrana celular, y que son estas que son las denominadas spike protein, o la proteína S, ¿ya? Que es la que reconoce al receptor dentro de las células humanas. Ahora, el genoma del virus, que es de este RNA de sentido positivo, tiene dos regiones importantes, una que se llama el Open Reading Frame, no sé si están familiarizados con esa palabra, pero en biología molecular significa que es el marco de lectura abierto donde se van a codificar las proteínas. Tiene el ORF1A y ORF1B, y este sector del genoma codifica para proteínas que están en relación a, por ejemplo, a la replicación del genoma, a poder realizar el enrollamiento del genoma, etc. ¿Ya? La helicasa, o sea, todo para la DNA polimerasa, todo para que el genoma viral pueda replicarse dentro de la célula. Y por otra parte está los Open Reading Frame del 2 al 10, donde se codifican las proteínas de conformación, se podría decir, de que le van a dar la estructura viral. Dentro de ellas las más importantes son la proteína S o spike, y la proteína N que es de la nucleocápside, ¿ya? Ahora, ¿por qué tengo marcado yo aquí en rojo el ORF1, S y N? Porque básicamente los cebadores o primers que se están utilizando para poder detectar este virus están dirigidos a estas regiones del genoma viral, ¿ya? Entonces, como este virus es muy contagioso, ¿ya? Es de fácil transmisión, desde que apareció en el mundo y en China, la Organización Mundial de la Salud, o por sus siglas en inglés WHO, por sus siglas en español OMS, comenzó con una serie de medidas para poder testear este virus en el ser humano, ¿ya? Entonces, dieron una serie de recomendaciones, entre ellas que cuáles muestras clínicas utilizar y el transporte, y ahí va a depender de la persona si es que tiene, en el caso del tipo de muestras clínicas, si la persona, qué tipo de síntomas tiene, si tiene síntomas leves o si tiene síntomas más graves, o si llega al hospital ya francamente muy mal y tienen que hospitalizarlo y tienen que hacerle la toma de muestra cuando ya la persona está hospitalizada. Entonces, cuando la persona es, digamos, ambulatoria, la muestra más adecuada es las muestras que son del tracto respiratorio alto, en el cual con una tórula se obtiene un hisopado nasofaringio o también orofaringio. Ahí dice Oreo, no tiene nada que ver con las galletas. Orofaringio. ¿Ya?
Y con esta muestra se agrega la muestra de estos hisopados, tenga el virus, ya que no haya, porque las muestras que son del tracto respiratorio son muestras que son no estériles, o sea, nosotros tenemos muchos microorganismos ahí viviendo, entonces esos microorganismos pueden degradar el RNA, ¿ya? Porque como este virus es RNA, y el RNA es muy lábil, tenemos que cuidar que ese RNA llegue intacto al laboratorio para poder analizarlo. ¿Ya? Entonces tenemos que tener un medio de transporte adecuado para el virus, ¿ya? Y si el paciente llega muy mal, se tiene que tomar la muestra del tracto respiratorio bajo, ¿ya? Principalmente muestras de si el paciente logra toser todavía, si está consciente, que una expectoración o esputo, pero si el paciente ya está conectado a ventilación mecánica o está muy mal, o inconsciente, se tiene que hacer un lavado broncoalveolar o un aspirado endotraqueal. Ahora, todas estas muestras obviamente tienen que tener un nivel de bioseguridad muy alto, ¿ya? Nosotros, en realidad, para trabajar con el coronavirus, el nivel de bioseguridad es tipo 2, pero con especiales medidas de cuidado del personal de salud, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que nosotros tener la mayor cantidad de elementos de protección personal para poder manejar las muestras. Cuando la muestra se toma, el operador tiene que estar con un traje clínico, una pechera plástica, doble guantes, mascarilla N95, mascarilla normal, sobre la mascarilla N95, protector facial, y ojalá también una touca y un zapato especial, ¿ya? Con eso le toma la muestra al paciente, y después de que realiza la toma de muestra, tiene que limpiar el tubo por fuera con alcohol para desinfectar cualquier elemento o microgota que haya caído en el tubo en el cual se está transportando la muestra. Y después de que llega al laboratorio de análisis, ahí, bueno, también están los test serológicos que se realizan en sangre, pero para el tipo de muestra que estamos hablando se hace la detección del RNA del virus por qPCR, ¿ya? O PCR en tiempo real. También hay un nuevo test, que es el test de PCR isotermal, que después vamos a estar conversando también. Entonces, esta es la toma de muestra, ¿ya? Es una toma de muestra que es bastante incómoda para el paciente se tiene que reclinar como en un ángulo de 45 grados, y la persona que esté tomando la muestra tiene que insertar por la nariz esta tórula hasta llegar a la nasofaringe, ¿ya? Y ahí frotar un poco en la tórula y después agregarla en el medio de transporte. Entonces, bueno, la WHO ha sacado una serie de guías para hacer para poder realizar el diagnóstico de coronavirus, reglas que nosotros tenemos que seguir, con lo más posible, ¿ya? O sea, no podemos salirnos del manejo que nos está entregando la Organización Mundial de la Salud para poder realizar los test del coronavirus, ¿ya? Y bueno, hasta el momento se están utilizando muestras para hacer anticuerpos, para detectar anticuerpos de los pacientes que ya están recuperados. Tienen reglas para el uso de estos anticuerpos, reglas para la recolección de la muestra, que ahora están agregando saliva, por ejemplo, que podría ser una potencial muestra, la bioseguridad, dónde encontrar los insumos para realizar los diagnósticos, y también dando sugerencias para reportar los datos, ¿ya? Para hacer la estadística y poder reportar y analizar bien correctamente los datos
etc. Ahora, ¿cuál es el primer paso una vez que nosotros o un laboratorio recibe la muestra para detección de coronavirus por qPCR? ¿Ya? Lo primero que uno tiene que hacer es ver la muestra. Si toda muestra tiene que venir con una orden. Ya, yo sé que ustedes no ven siempre estos temas que son de salud, por lo tanto les voy a explicar un poquito más sobre eso, que en el laboratorio todos los exámenes tienen que venir con una orden, ¿ya? Una orden médica del examen, donde tiene que venir el nombre del paciente, el RUT, la procedencia, entre otros, el médico que solicita el examen, y después de eso uno comprueba que el nombre que aparece en el tubo corresponda con la orden, le otorga un número interno del laboratorio, lo agrega en una base de datos, y después de eso la muestra se tiene que empezar a procesar, y para procesarla tiene que uno elegir algún kit de extracción de RNA. Ahora, ¿qué kit de extracción? Cualquiera. ¿Ya? O sea, aquí uno puede elegir lo que uno le convenga más, ya sea por el tipo de equipamiento que uno tenga en el laboratorio, por el tipo de personal, o si es más barato, ¿ya? Y ahí hay varias clases de kit. Hay kits que son por temperatura, otros que son por separación por columna, otros son por separación por bit magnético, ¿ya? Y ahí uno elige el que le convenga más. Ahí hay algunos los que están ahí son los que están recomendados por la CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, ¿ya? La CDC. Pero, por ejemplo, acá nosotros en nuestro laboratorio estamos utilizando un kit que es de Seymour Research, que es de extracción de RNA y que es bastante amigable y fácil de hacer, rápido, y que es por separación por columna, y está en el protocolo que aparece ahí. Primero, de la muestra del paciente, que cuando llega también al laboratorio nosotros la limpiamos igual por fuera con etanol, y después tenemos un gabinete de bioseguridad tipo 2, ¿ya? Donde nosotros también tenemos que vestirnos prácticamente como astronautas, con trajes clínicos. O sea, no andamos con nuestra ropa de calle, sino que tenemos que cambiarnos de ropa por completo, con pechera plástica, mascarilla N95, sobre la mascarilla N95 una de las mascarillas normales, clínicas, protector facial, toca para envolver el pelo, zapatos solamente para usarlos en el laboratorio, y doble guante, ¿ya? Y esta primera etapa, que es la más compleja, porque es cuando uno está tratando con la muestra propiamente tal, la muestra del paciente, se tiene que realizar con el mayor cuidado posible. Entonces se hace en un gabinete de bioseguridad tipo 2, después se ingresa la muestra, uno tiene ya preparado tubos Eppendorf con 350 microlitros de este buffer, que es un buffer que trae el kit, que es para lisar las células, y al lisar los lípidos también lisa la envoltura, y por lo tanto el virus pierde su propiedad infectante, ¿ya? Entonces ahí ya, una vez que está lisado, nosotros ya podemos no tanto bajar el nivel de bioseguridad, pero sí ya sabemos que la muestra está inactiva. Y ante cualquier derrame de la muestra hay que neutralizar con cloro, ¿ya? Entonces ahí dentro de ese gabinete se traspasan 150 microlitros de la muestra al buffer de LISI, se mezcla con pipeta y se separa y se deja aparte, ¿ya? En un laboratorio clínico uno tiene que trabajar muy en un flujo, ¿ya? En un flujo que es unidireccional, siempre de un lugar a otro. No es tan sencillo como llegar y hacerlo todo en un mismo laboratorio, todo junto, sino que tengo que tener un lugar donde yo proceso la muestra, un lugar donde se extrae la muestra, un lugar donde se prepara el master mix de PCR,
un lugar donde se carga la muestra y un lugar donde se va a amplificar, ¿ya? Y todo separado, porque en todas las etapas puede haber contaminación, tanto de la muestra por una cosa infectante de riesgo de bioseguridad, como también del RNA, ¿ya? O del cDNA una vez que se convierte a cDNA. Entonces, esa primera etapa nosotros la hacemos en un área que es un área sucia, que es el área de recepción de muestras, y después de que hacemos esa lisis del buffer, o sea, de la muestra, se pasa a una nueva área, que es el área de extracción de RNA. Yo creo que la mayoría de ustedes ha hecho extracción de RNA, así que no tiene mayor complejidad. Esto es un kit que utiliza columnas, en las cuales uno agrega la muestra, agrega etanol, unos buffers de lavado, va centrifugando, eliminando el eluido, hasta que finalmente eluye la muestra con agua libre de DNAsa y RNasa, y obtiene el RNA, ¿ya? El RNA, como es lábil, tenemos que guardarlo siempre después a 4 grados Celsius. Ahora, en cuanto a al PCR, la parte de extracción, como ya les decía, la hacemos en una sala que también es separada, y también la hacemos en gabinete de bioseguridad, porque siempre los tubos pueden haber quedado puede haber saltado una microgotita cuando uno abrió la tapa de la muestra y haberle quedado una microgotita por fuera, entonces mejor mantener siempre todo bajo bioseguridad. Y después que el RNA está extraído, tenemos que hacer la transcripción reversa para transformar el RNA en cDNA y después amplificar. Entonces el primer kit que salió y que todavía se utiliza y es el más sensible en realidad y el más usado para detectar coronavirus es uno de Thermo Fisher, que es un kit especial para analizar el SARS-CoV-2. Cuando inicialmente empezó este kit se llamaba de análisis para N-coronavirus, N-CoV, porque era el nuevo o novel coronavirus, pero ahora ya se le cambió el nombre. Entonces, cuando nosotros recién empezamos a trabajar con esto, nos llegaban los kits, los nuevos, los primeros batch que no tenían eso del SARS-CoV-2, sino que decía el novel coronavirus. Y también la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, hizo también un kit de detección de novel coronavirus, y que lo mandó a fabricar a esta empresa que se llama IDT DNA, en Estados Unidos, y eso está todo público, cuáles son los primers, cuáles son las sondas que se utilizan, etcétera. Ya está ahí publicado, y se realizaron distintas pruebas, y acá tienen primers para poder detectar 3 regiones diferentes de la proteína, del gen que codifica para la proteína N, ya del coronavirus, y también incluye un test que es para amplificar la RNasa P, que es un RNA humano, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve básicamente para poder evaluar si el RNA está bien extraído, ¿ya? O sea, que si se extrajo bien el RNA, vamos a tener presencia de RNasa P, que es un gen que siempre se está expresando en el humano, ¿ya? Y se hacen ensayos separados, y todos tienen el fluoróforo FAM, ¿ya? Entonces uno lo lee en un solo canal, pero tiene que ir haciendo por cada uno de estos tests, por cada una de las N1, N2 y N3, tienen que ir haciendo un tubo diferente, y la RNasa P en un tubo diferente. Entonces para una muestra tendríamos 4 tubos, ¿ya? O 4 pocillos en una placa. Ahora, en el caso del kit de Thermo Fisher, este kit tiene
la particularidad de que está dirigido hacia 3 regiones diferentes del genoma del coronavirus. Para la región ORF, para la proteína S o spike, y para la proteína N, ¿ya? Y estos vienen en un tubo, viene la sonda con los primers y todo, ¿ya? Y los 3 muestras, o sea, los tres regiones a amplificar son leídas con el fluoróforo FAM y la RNasa P con el fluoróforo VIC, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? Aquí se tiene que hacer un mix. Aquí se utilizan 3 tubos o 3 pocillos por muestra. Un pocillo que tiene el ORF más la RNasa P, un pocillo que tiene el S más la RNasa P, y otro pocillo que tiene el N más la RNasa P, ¿ya? Entonces ahí vamos viendo pocillo por pocillo, si es que realmente se cargó la muestra, si realmente estaba bien extraído el RNA. Y se va evaluando y la RNasa P se agrega en cada uno de los ensayos porque tiene un fluoróforo diferente y por lo tanto se lee en un canal diferente. Y acá el equipo que se utiliza para este diagnóstico es el Applied Biosystem 7500. ¿Ya? Este en realidad es un equipo que es muy sensible. Se puede hacer en cualquier equipo en todo caso, ¿eh? No crean que no lo pueden hacer en otro equipo, en un Strategy, no en un equipo de Roche o en un equipo cualquiera, pero el Applied es mucho más sensible a la lectura. Yo acá en el laboratorio lo probé en unas muestras que me daban así muy bajito, que estaban positivas y que estaban, pero como en el límite de estar entre positiva y negativa. Y lo probé tanto en esa misma muestra en el Applied y también en otro equipo, en otro real time. Y en el real time, en el Strategy me dio negativo. Y en el Applied me daba positivo. Entonces, este equipo es súper robusto, es muy caro, sí. Es muy caro, pero sí es un laboratorio que está bien, que es un buen laboratorio y que está bien implementado, va a tener ese equipo. Y nosotros acá en el centro tenemos este equipo desde hace algunos años y lo estamos utilizando ahora para diagnóstico. Entonces, lo que yo les decía, el MasterMic, para preparar esto, viene un MasterMic que es una enzima, donde viene la enzima, ¿ya? Que se agrega un volumen, el ensayo, que aquí puede ser el ORF, el S o el N, el ensayo del RNasa P, y agua para completar, en un volumen de 20. Y a esos 20 se le agrega 5 microlitros de la muestra, y para un total de 25 microlitros que se colocan en las placas que sirven para colocarlas acá en el equipo y realizar la lectura. Ahora, ¿cómo yo evalúo esto? Después tiene unos ciclos. Parece que no lo puse. No. Bueno, esto se analiza por 40 ciclos, ya el seteo es por 40 ciclos, dura más o menos 1 hora 20 el PCR, y después uno tiene que ver si es que está positivo o no el ensayo, ¿ya? ¿Cómo sé si está positivo o no? Siguiendo las instrucciones del kit. Si el CT es menor a 37, está positivo, ¿ya? En cualquier valor. Y si está la RNasa P positiva, ¿ya? Siempre tenemos que fijarnos que esté la RNasa P positiva, que es nuestro control interno para ver que está bien extraído el RNA, ¿ya? Y el PCR es un one-step PCR porque hacen un solo paso en la transformación de RNA-cDNA y después comienza a hacer la amplificación. Y si los valores están entre 37 y 40 de ST, el valor es no concluyente y hay que repetir el test. Y si es menor de 40, está negativo. Pero si la RNasa P nos da indeterminado, no está bien realizado la extracción del RNA. Entonces, si
tenemos uno de los 3 genes del coronavirus, el ORF, el S o el N. Tenemos 2 de esos 3 positivos, decimos está positivo. Si uno de los ensayos está positivo, pero tiene una carga que es muy alta, o sea que, por ejemplo, solamente me da el ORF, pero la carga, yo veo que tiene un CT de menor de coronavirus. Entonces aquí yo les quería mostrar lo que nosotros más o menos hacemos acá en el laboratorio. Entonces aquí yo marqué el blanco, ¿ya? Entonces, que está acá hacia la derecha marcado, y dice indeterminado, 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 indeterminado. Entonces, blanco, siempre aquí al final como quedan unas lecturas de los fluoróforos, pero porque se forman como primer-dimer, pero son nada porque igual me los marca como negativo, ¿ya? Entonces aquí el blanco tengo que hacerlo para el gen ORF, gen S y para el gen N. Para el ORF me dice indeterminado, S indeterminado, N indeterminado. Y la RNA-P indeterminado, porque son blancos. Ahora aquí, esta es una muestra que está negativa, ¿ya? Está marcada acá, la primera, y que solamente se ve los CT de la RNA-P, que esta de acá que está en plomo, ¿ya? Entonces, aquí tiene un CT de 19, aquí también probablemente un CT similar, ¿ya? Y la muestra está negativa. Y acá, una muestra positiva, ¿ya? Una muestra que está de la RNA-P, con CT de más o menos de 19, 18, que es lo que siempre da, y el ORF da un CT de 30, la proteína S también un CT de 30, y la proteína N un CT de 31. Por lo tanto, en este caso los 3 genes están positivos, y por lo tanto esta muestra está positiva, ¿ya? Para coronavirus. Bueno, y lo que yo les decía, para esto se tiene, para poder hacer la detección del coronavirus, tiene que ser en un laboratorio de bioseguridad tipo 2, pero con los elementos de protección personal, que se les denomina con la sigla PP, mascarilla N95, protector facial, traje clínico, pechera, calzado, cubre calzado, toca para el pelo, ¿ya? Ahora, otros cuidados, que hay que reducir la producción de aerosoles. No es como llegar y mezclar en vórtex a cada rato o dar vuelta a los tubos, no se puede, porque no hay que producir aerosoles que puedan hacer que salga la muestra hacia arriba y que uno se pueda contagiar, ¿ya? Entonces, cuando estamos en la etapa de la muestra no se puede centrifugar, ¿ya? Y siempre está limpiando los gabinetes, limpiando la centrífuga, etc. Y el flujo de trabajo unidireccional, ¿ya? Ahora, si uno trabaja en un laboratorio así muy, muy top, puede tener presión negativa de nivel de bioseguridad, pero eso acá es muy difícil. Y también nosotros tenemos que tener las mismas prácticas microbiológicas que se utilizan en todas partes, lavado de manos, flujo unidireccional. O sea que cuando uno entra a trabajar todo, que no tenga que salir de esa sala, porque ya una vez que me puse mi elemento, todo mi traje, que nosotros le decimos acá que es el traje de astronauta, poco menos, no puedo volver a salir. Entonces tengo que hacer un checklist, tengo mis tubos, tengo las puntas, tengo todo lo que necesito para poder entrar a trabajar, ¿ya? Acceso restringido durante el procedimiento, que y obviamente tener también los desechos biológicos en bolsas especiales. En nuestro caso nosotros tenemos contratado una empresa, que es la empresa Stericycler, que viene a buscar las bolsas y las llevan para incinerarlas.
Y en nuestro laboratorio tenemos este flujograma, en el cual tenemos el área de recepción, donde la muestra, nosotros no tomamos acá la muestra, solamente la recibimos. Y ahí la muestra se registra, se identifica, se separa, si es que no se puede procesar en el momento, se almacena a 4 grados, se agrega el buffer de LISI para inactivar la muestra y de ahí pasa a la otra sala, la sala de extracción. En la sala de extracción se procede con la extracción de RNA, ¿ya? Y una vez terminado se guarda, se almacena a 4 grados Celsius el RNA por mientras, y si no se va a procesar inmediatamente, a menos 20. Y después en otra sala, que es la sala de PCR en tiempo real, se realiza el mastermic en un área especial, después en otra área se carga el RNA, y en otra área se hace el PCR. Después se validan los resultados, y si está positivo o negativo, se almacena provisoriamente una semana, si están negativos, y si están positivos hay que guardarlos porque después hay que mandarlos al ISP, al Instituto de Salud Pública, para que valide. Y nosotros, este flujo tiene que ser así constante. O sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando sola, tengo que entrar y empezar de aquí para acá. Y si llegué aquí, no puedo volver acá en el mismo día con los mismos trajes y las mismas cosas. Tengo que cambiarme todo, ¿ya? Porque puedo contaminar y llevar amplicones de acá hacia acá. Propiamente tal, sino que con los amplicones. ¿Ya? Entonces, esto es como similar, lo mismo que le estaba hablando anteriormente, y aquí están los riesgos por cada área. En la recepción tengo riesgo de exposición a aerosol, salpicadura en los ojos, derrame de material infectado, derrama de la muestra, fuga del tubo, o sea que el tubo venga roto, etc. En la extracción hay centrifugación, por lo tanto hay exposición a aerosoles, derrame de muestra, derrame de material infectado, y en el área de amplificación, contaminación de la muestra, contaminación de reactivos y eliminación de material. Nosotros decimos que el DNA vuela, el DNA de amplificado vuela, ¿ya? Así que nosotros las placas, cuando termina el PCR, y ya podemos ver los resultados, las metemos en bolsas Ziploc y las botamos al material de riesgo biológico cerrada, porque a veces se secan y eso empieza como a salir y a flotar, y uno las puede desparramar por el laboratorio y contaminar. Bueno, y por último quería contarles brevemente sobre este ensayo que se llama LAMP, que en inglés es de las siglas Loop Mediated Isothermal Amplification, en el cual es una amplificación, como lo dice su nombre, isotermal. O sea, no necesita un termociclador, sino que se hace a una sola temperatura, puede ser incluso en un baño María, en el cual una nueva técnica que se está utilizando y que utiliza polimerasa y una medición colorimétrica del pH, ¿ya? Y esto se visualiza así: los positivos se ven de color, como que estos colorimétricos como por rojo fenol. Si se cambia el pH a ácido, se ve de color amarillo, y si está negativo, se mantiene de color rojo. ¿Ya? Y ese ensayo es muy barato, entonces nosotros esperamos que acá a Chile llegue pronto. De hecho ya nos contactaron para nosotros poder probar ese kit acá en Chile y ver si es que nos resulta. Y también, bueno, después si uno quiere, con las muestras que tiene, una vez que están las positivas, uno puede, si quiere, secuenciar el RNA para ver la filogenia, por ejemplo, del virus, de dónde provino. Uno puede más o menos tener la idea de cuál fue puede ser como un trazado hacia posterior de quién trajo la muestra,
ya el paciente 1 fue contagiado por el paciente X fue contagiado por este otro paciente, y fue mutando, cambiando a través del tiempo, o ver, por ejemplo, los sitios de pérdida o ganancia de mutaciones nuevas que puede ir adquiriendo el virus, recombinaciones con el genoma del hospedero, ya variaciones genéticas. Después, si uno quiere, puede ver con las muestras del paciente, ver si es que los pacientes graves a lo mejor tenían algún problema genético que no tenían identificado, problemas inmunes, ¿ya? Aunque ya se ha determinado que la mayoría de los pacientes que caen en estado grave, básicamente tienen dos condiciones. Una que es hipertensión, porque el virus, sus receptores en la enzima de angiotensina 2, la enzima convertidora en angiotensina 2, y esa se ve afectada en los pacientes que son hipertensos. Y el otro factor de riesgo es la obesidad, ¿ya? Porque la obesidad, a pesar de que uno, de lo que ustedes puedan pensar, es una patología que es una patología inflamatoria. Por lo tanto, las personas que son obesas tienen un sistema inmune que está trabajando al máximo, ¿ya? Y está produciendo inflamación crónica, está con una inflamación crónica este paciente, y el coronavirus tiene la capacidad de producir lo que se dice la tormenta de citoquina, o el cytokine storm, ¿ya? Entonces los pacientes que ya vienen con factores proinflamatorios, más los factores inflamatorios que produce el virus, tienen mayor riesgo de tener enfermedad grave y de fallecer, ¿ya? Y de caer en respiración mecánica, etc., ¿ya? Entonces, esos son como los dos principales factores de riesgo, pero también siempre otras enfermedades crónicas, obviamente el cáncer, porque están inmunodeprimidos, etc. Y eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido que les sirva. No sé cómo salir de la pantalla a compartir. Acá. Deja compartir pantalla. Ahí sí. Primeramente, darle las gracias a la profe Carmen Gloria por la charla que nos ha dado acerca del coronavirus y su método de detección. Ahora vamos a proceder a hacer las preguntas que han hecho los chicos. Sí, ahí estaba viendo una pregunta que decía: ¿el medio de transporte comprende alguna solución química? Sí. Idealmente sí. ¿Por qué digo idealmente sí? Lo ideal es que se use un reactivo que se llama RNA Shield, ¿ya? Que preserva el RNA, ¿ya? Ese es el ideal. También hay otros que son para transporte de virus, que se compran comerciales, que vienen de transporte de virus respiratorio y que son muy buenos para preservar, pero la realidad es que muchas de las muestras que nosotros recibimos vienen en PBS, o sea, en buffer salino, ya que no es el mejor medio de transporte porque no dura tanto el DNA, por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es tratar de procesar la muestra lo más rápido posible. O sea, si la muestra no tiene el servicio público para tener los reactivos necesarios, ahí tienen que, lo toman en buffer salino solamente, pero después tiene que procesarse rápidamente, ¿ya? Pero sí, la mayoría de las muestras le están agregando algún medio de transporte. Tenemos otra pregunta en el chat. Sí, de la RNA-SAP, sí, es como el housekeeping, pero no se normaliza, no sirve para normalizar. Aquí no hacemos una normalización del PCR, solamente es para ver si es que la extracción fue la adecuada o no, ¿ya? O sea, si nosotros quisiéramos determinar la carga viral, nos podría servir, podríamos hacer el cálculo del delta-delta-CT
todo eso, y podríamos determinar la carga con respecto al RNA-SAP. Pero en este caso los ensayos solamente se informan como positivo o negativo, nada más. Entonces no sirve para ver si el RNA estaba bien extraído solamente. Pero en un futuro, con los datos que tenemos, podemos hacer un estudio de ver cuáles eran las cargas virales. Por ejemplo, ayer nos llegó una muestra con una carga viral muy alta, de acá de la región, tenía como CT11 ya de viral, y eso hace que también sea bastante complejo el hecho de la extracción. Eso no lo mencioné mucho, pero si alguno de ustedes tiene que trabajar o va a trabajar con esto, en investigación o en diagnóstico, les hago la recomendación que la extracción tiene que ser lo más rigurosamente posible hacerle, y no juntar los tubos. Por ejemplo, uno siempre con la extracción echa etanol, así abre todos los tubos y echa etanol. No, acá no, tiene que irse abriendo uno por uno y agregando, y utilizando una punta, porque hay veces que la carga viral es tan alta que puede contaminar a los tubos de al lado. Y nosotros incluso incluimos controles blancos de agua para la extracción, para ver si es que se están contaminando o no las muestras. Sobre todo las muestras que nos están llegando de Santiago, porque la positividad de esas muestras es demasiado alta, es más, como un 70% de las muestras están positivas. En cambio, nosotros las muestras de acá, cuando nos llegan de la 9ª región, es como un 10% de las muestras están positivas. Pero las muestras de Santiago es impresionante, o sea, no, son demasiado las positivas, y a veces nosotros repetimos muestras así como aleatorios para ver que realmente estén positivas y que no fue que se nos contaminó cruzado. Sobre todo aquellas muestras que nos dan así en el borderline de CT35, por ahí. Me preguntan la velocidad de procesamiento de las 400 muestras que mencioné antes, ¿aproximadamente cuánto es? Bueno, nosotros acá en nuestro laboratorio nos demoramos 2 días. Si tuviéramos un equipo que extrajera el RNA, nos demoraríamos menos, pero lamentablemente nosotros utilizamos la extracción manual, ¿ya? Entonces ahí nos demoramos más. Tenemos 3 estaciones de extracción, trabajamos con batch de muestras de 16, y somos más o menos 7 personas las que estamos trabajando acá. Entonces una está procesando la muestra cuando llega, en la recepción, el resto extrayendo y el resto haciendo los PCR. Entonces, si tuviéramos un equipo de extracción sería mucho más rápido, pero lamentablemente lo estamos haciendo manual. Así que los brazos tenemos músculos, en las manos no van a salir músculos porque tanto pipetear que a mí me duele esta mano. Me está dando una tendinitis, yo creo. Hoy día yo pasé 250 muestras que estuve sacando la alícuota para alisar. Hay otra pregunta desde Instagram que dice, ¿diferentes equipos podrían influir en los resultados? Sí. Lo dice por la importancia que es para el diagnóstico. Sí, el equipo es muy importante. Como yo les decía, los applied son los mejores. Los otros, sobre todo con las muestras que son como que están ahí en el borde, que están como o pasando a ser positivas o pasando a ser negativas, que tienen CTs bajos, sí, ahí influye. Yo lo probé acá en el equipo, y el otro equipo que tenemos acá no lo halló, porque yo quería ver si es que el otro equipo nos podía ayudar para tener más equipos para poder hacer la detección, pero no me resultó. No, los borderline no los detectó. También me preguntan acá, tengo entendido que hay más de una cepa de coronavirus. ¿Qué tanto hay que diferir una de la otra en el caso de la detección? No difiere mucho, por eso que el kit tiene los 3 genes, el ORF, el S y el N. La región N es la que es más común entre los coronavirus. Entonces ahí de repente nosotros nos ha pasado que el N nos da solamente positivo el N, ¿ya? Y al final, como en los últimos CT, y esas las colocamos como no concluyentes, porque a veces el N, los primers que son para N, son los mismos para el SARS-1, creo.
y, y eso hace que pueda detectar otros coronavirus. No solamente porque andan circulando otros coronavirus, no solamente el SARS-CoV-2, sino que otros de la familia que producen resfríos, que no producen enfermedades tan graves. Entonces puede ser que esa persona esté infectada con el N y no con, o sea, con otro coronavirus y no con el coronavirus SARS-CoV-2, ¿ya? Hay otra pregunta en Instagram que pregunta, ¿cuál es la polimerasa que se utiliza? La DNA polimerasa para hacer el ensayo es una que es de Thermo, la TACPAT Fast. Es la que se usa de Thermo, la que no... La que incluye ese kit, que es como el kit que todo el mundo está usando. Ahora, por ejemplo, hay otros kits, como les dije yo, ese DDT, que es más barato, pero lo malo que tiene es que se lee la RNA-SAP separado, entonces a veces puede ser que te dé el ORF negativo, el N negativo y el S positivo, pero en realidad no cargaste la muestra, ¿ya? Entonces, esa es como la desventaja. Y también no es tan sensible como este otro kit. Y también nosotros probamos un kit que es de Roche, y lo malo del kit de Roche es que ese tiene, no tiene un control interno de como la RNA-SAP, para ver si está bien extraído el RNA. Entonces, eso tiene de malo. Y también es difícil. Nosotros lo logramos hacer acá en el equipo del Apply, pero es muy cerrado el sistema Roche, entonces como que sirve solamente para las personas que tienen equipos Roche. A ver, aquí me dicen, las regiones ORF y NIS tienen que tener secuencias similares. No, porque ORF es de las regiones que codifican para replicar el RNA, o sea, claro, el RNA viral. El N es de la nucleocápside y el S es del spike. O sea, son regiones totalmente distintas del genoma del coronavirus. Y la enzima termus acuático no es termus acuático, porque la TAC así no tiene proofreading, y yo creo que esta tiene proofreading, tiene que ser otra, o una mejorada, recombinante mejorada, pero se llama TACPAT algo, es de Thermo, así que si quieren la pueden buscar. A ver, voy a escribir aquí cómo se llama, TAC, aunque dice TAC, pero TACPAT. Aquí me dicen, yo considero que la velocidad de 2 días es rápido porque al parecer entonces la demora radica en la administración post-prueba de detección, aludiendo a que se demoran en dar respuesta a las personas. Sí, pero depende del lugar. Ya nosotros, por ejemplo, la estadística acá la tenemos que mandar el día a las 8 de la noche, ya todos los días. Entonces, por ejemplo, el día que recibimos 400 muestras, nos dedicamos todo el día a extraer, y yo creo que van a salir, como estuvimos extrayendo, van a salir unas 100 hoy día. Entonces a las 8 se informan esas 100, y mañana se informarían las otras 300, ya, porque ya dejamos todo extraído para mañana correr los PCR solamente, ya, y nosotros informamos a las 8 y eso se da al otro, y más encima nosotros, en el caso de Santiago, que mandamos directo a Santiago la información, no sé cuánto se demorarán en entregarle a los pacientes la información, pero aquí en Temuco nosotros tenemos directa conexión con el sistema del hospital. Entonces nosotros nos metemos en el sistema, que es un sistema que se llama Infinity, y informamos inmediatamente ahí en el sistema el resultado para las muestras de aquí de la 9ª región. Nosotros no recibimos muestras de Temuco, recibimos muestras de los alrededores de Temuco, de los que no alcanza a procesar el hospital. Entonces el hospital como que se encarga de acá de Temuco, y nosotros con el otro laboratorio de la UFRO, que está, porque nosotros estamos acá en la avenida Alemania, ¿ya?, que es cerca del mall para los que nos ubican,
y el otro es la Casa Central, y en la Casa Central también tienen otro laboratorio que está procesando muestras. Y con ese laboratorio nosotros estamos recibiendo las muestras de Lautaro, de aquí de los pueblos de los alrededores, de Victoria, de Angol, de Imperial, de Galvarino, de Pichuquén. Antes me dicen, de Santiago se están demorando aproximadamente una semana. Sí, esto entre nos, que nos salga de aquí. A nosotros las muestras que nos llegaron hoy día tenían varios días. ¿Ya? O sea, a nosotros nos llega hoy día, pero ya venían atrasadas. Pero es que en Santiago hay mucha gente, están sobrepasados todos, hospitales y clínicas, porque hay gente que piensa que las clínicas, oye, ¿por qué no mandan a los pacientes para las clínicas? Las clínicas están saturadas, ¿ya? No tienen capacidad tampoco. Entonces están mandando para regiones, por eso. ¿Ya? Entonces están con una saturación máxima, y a ellos, en Santiago, nunca les había pasado de que tenían que derivar. Siempre al revés, que las regiones no teníamos la capacidad y teníamos que derivarla a Santiago. Y ahora le está pasando al revés, y ya llegaron acá a Temuco pacientes que están hospitalizados, y las muestras también no están llegando a nosotros, porque como que colapsaron y no sabían qué hacer. Entonces ahí ya se empezó ahora como que eso se está regulando más, y nos están mandando muestras, y me imagino que a otras regiones también le están mandando muestras. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros las procesamos, que nos llegan, es rápido. Pero si se demoran en enviarnos, ahí ya nosotros no tenemos más que hacer. Nosotros nos llegan y nos ponemos a trabajar. Sí, esa, con respecto a la investigación de la Universidad Austral, no es nada nuevo, ¿ah? Siempre piensan que es algo nuevo que se les ocurrió, y los medios le ponen un poco color, porque eso del testeo en pooling lo están haciendo en Estados Unidos, en Harvard me parece. Hicieron claro que hacen un testeo por pool de muestras, ¿ya? Pero eso, por ejemplo, en las muestras de Santiago ahora no serviría para nada, porque si tú juntas 20 muestras, lo más probable es que de esas 20 muestras, 15 estén positivas. Entonces mejor hacerlas una por una. Pero en el caso, por ejemplo, de las muestras de Temuco, ahí serviría, porque si se tiran de 20 muestras, probablemente una de positiva, o de 10 muestras, y eso es con un algoritmo. Yo trabajé yo estuve de pasantía en la Universidad Johns Hopkins cuando estaba haciendo mi doctorado, y en la Universidad Johns Hopkins tienen una cuestión de estadística, un centro de estadística que era muy capo, y ahí trabajaba el Rafael Irizarry, que es un puertorriqueño, y él es muy top en hacer todas estas cosas de trabajar en R y hacer como machine learning y todo eso, y después creo que se cambió a Harvard, y él estaba publicando un paper con eso del pooling test, y hicieron como un algoritmo para poder calcularlo y hacerlo. Así que sí, o sea, yo creo que si lo implementan acá en Chile mejor, porque también estamos con el problema que los insumos no están llegando, porque Estados Unidos no quieren mandar nada. Así que el Trump se está adueñando de todo, y no quieren mandar cosas, o están con un nivel de procesamiento demasiado alto allá. Entonces, entre más cosas salgan de acá, mejor. Y ahora igual el Corfo está financiando 3 proyectos para hacer test de coronavirus acá en Chile. Nosotros postulamos y quedamos cuarto, en nuestro laboratorio. ¿Cuánto dura la muestra de solución salina versus el buffer de protección? El buffer de protección, bueno, semanas. El buffer salino, 1 o 2 días. Me preguntan, hace unos meses se presentó una propuesta de detección por espectroscopía de masa, donde se identificaría presencia o no del virus por sus proteínas. ¿Sabe algo al respecto y qué tan efectivo podría ser? No lo sabía, no tenía ni idea. Y podría ser efectivo, pero ahí yo no sé cómo sería
es caro, eso es muy caro, la espectroscopía de masa, porque hay que tener ¿cómo se llaman esto? Como las muestras, no las muestras, sino que como los estándares, y cada procesamiento es diferente, y no sé cómo se tendría que analizar si de una muestra, y no sé cómo sería la cosa esta de la contaminación, es complicado, ahí es complicado, y yo tampoco sé, porque depende de la carga viral, no me convence mucho porque también las cargas virales son muy bajas de repente, entonces si uno está recién empezando la infección, puede ser que ahí no se puede detectar porque se está evaluando la proteína, y la proteína lo más probable es que esté en una baja cantidad. En cambio, al detectar el RNA por PCR, uno lo amplifica para poder detectarlo, pues ahí no se estaría amplificando. Otra pregunta, ¿qué opinas sobre el tratamiento con ivermectina para inhibir la replicación del virus? Ha aparecido en los medios últimamente. Sí, apareció. Es que todos son, o sea, yo creo que hay que seguir probando, pero hay varias cosas, por ejemplo, este mismo de la colchicina, que supuestamente inhibe la unión del virus con la proteína, con la enzima convertidora angiotensina 2, que al final los autores se retractaron del artículo. Al parecer no era tan cierto. Ahora la ivermectina se supone que está más probada, pero también hay que hacerlo en ensayos, a mi juicio, más amplios, empezando por trabajar con el virus in vitro. Probablemente lo probaron in vitro, pero in vitro es totalmente diferente a in vivo, ¿ya? O sea, uno puede probar ahí las células que están infectadas con el coronavirus y agregarle el medicamento y la droga, y el virus va a morir, pero es diferente cuando se trata de una persona por toda la farmacodinámica que existe, o sea, cómo procesa la droga al paciente en el hígado, si la procesa rápido, si lo procesa lento, para alcanzar los niveles fisiológicos necesarios para abarcar todo. El virus, nosotros sabemos, la evidencia muestra que invade casi todos los tejidos, porque la enzima convertidora de angiotensina 2 está en gran parte de nuestras células, por lo tanto, no solamente, si bien los síntomas son mayoritariamente respiratorios, también hay síntomas cutáneos, síntomas gastrointestinales, porque invade también la mayoría de los tejidos. La pérdida de olfato también se debe a infecciones en el sistema nervioso central. Entonces, al final, hay que probarlo en varios pacientes para tener, no con dos o tres, o 2 o 3 ratones, colocan en los papers cosas así como 2/3 de los ratones analizados tuvieron buenos resultados. ¿Cuántos ratones analizó? 3, y 1 murió. Es decir, no puede ser así. Y así están haciendo los estudios actualmente, porque es muy nuevo. Pues, si los estudios para determinar drogas para enfermedades se demoran mínimo 10 años, porque uno tiene que pasar por el proceso preclínico, o sea, in vitro, después preclínico in vivo en animales, después el in vivo, y después un estudio retrospectivo para ver si esos pacientes, después de los años, tuvieron alguna secuela, cuáles son los efectos secundarios. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esas drogas. O sea, yo estoy de acuerdo en usarlas si el paciente está muy grave y ya no queda otra opción que probar a ver si es que resulta algo. Ahí estoy completamente de acuerdo, pero si el paciente se puede manejar de otra forma, es mejor manejarlo de otra forma que estar probando drogas que no sabemos cómo le va a afectar al paciente. Ahora sí, lo que es útil es el plasma de los pacientes que fueron positivos y que se le agrega, que uno le hacen una féresis y se puede obtener los anticuerpos
para poder tratar a los pacientes que están más graves, para entregarles anticuerpos que le ayuden a eliminar el virus. Eso sí, tiene mucha más evidencia clínica de que es lo adecuado. Parece que no hay más preguntas. No, parece que no. Ya, queremos darle las gracias a la doctora Carmen Ili por su gran presentación sobre el tema que estamos viviendo hoy día a través de la pandemia del COVID-19. Quiero agradecer igualmente a la organización de la delegación de la Universidad de la Frontera, que está a cargo de Pablo, Macarena, Martina y Carlos, que son los que fueron los organizadores de esta charla, y esperamos que puedan estar presentes en las próximas actividades que estamos realizando con la asociación. Y les digo que el día martes, que es 16 de junio, se celebra lo que es el Día del Biotecnólogo, y nosotros como asociación tenemos un taller sobre patentamiento que se va a realizar el día martes a las 5 de la tarde a través de vía Zoom. Prontamente subiremos la información a Instagram para que estén atentos y puedan participar de esta actividad. Muchas gracias a todos por participar y cuídense y quédense en casa. Sí, y yo, bueno, también darle las gracias a ustedes por invitarme y también agradecerle a Pablo, que es nuestro alumno acá del laboratorio, que ahora no ha podido venir, así que acá es regalón igual, así que también decirle muchas gracias por la invitación, y que también me da mucho orgullo ver que organiza estas cosas que son importantes que ustedes conozcan, y me alegro que les haya gustado. Ya, aquí me están pidiendo mi contacto, les voy a dejar en el chat mi mail, carmen.ili@ufrontera.cl. Ese es mi correo. Así que muchas gracias. Que estén Muchas bien, gracias a usted, que profe. sigan con sus charlas. Ya, chao, chao, chao. Hasta luego. Chao.